me hace sobre el parque. Está estudiando y está... Le voy a decir a Marta que se metan otra vez. Hola Gladys, perdón. La mesa de medio ambiente, me dijeron que la iglesia no está terminada de arreglar. Y me dije porque estaba bonita. No está terminada. Nuestra iglesia no está terminada. A mí me parece claro porque llevo unos días con los ruidos. Sí, tranquila. De medio ambiente, parece ser, pero la interpretación. Entonces, hola Marta. Hola. Nos ha ido todo el chiringuito con lo bien que nos estaba saliendo. ¿Verdad? Nunca estás con... that they are exploring, no, and performing care has socialized labor rather than individual, no, and mostly invisible and exploited one. And probably this is one of the main, let's say, topic we want to dig to understand if we can find new ethics and politics of care during this crisis. Let's say that we have started this project in within the another great crisis of coronavirus, but we are kind of aware that we come in a time of permanent care crisis, no? So we are kind of aware that the actual pandemic is just adding a layer of a gigantic welfare crisis and the overall, let's call it like this, privatization and platformization of care labor. This today we have, we will start with two practices. One is Emergenza, which is based in Milano and was born during the pandemic. And we have Talula. The other one is Territorio Domestico, which is based in Spain and in specific in Madrid, and is a collective which was not born in the pandemic, but is an old one, and is composed by domestic workers. So we will have a brief presentation from both of the two practices. We will start with Territorio Domestico, and then the idea is to open up this trying to somehow reconfigure care in this situation, in this times. So you can, I mean, we can really start. Hi, I don't know if you can Raffaella, hear. do you want to start? Yes. Yes. Hi, sorry to interrupt. This is Maro from Greece. I just wanted to say, if you can hear me, I've put it in the chat that the Zoom link on the Facebook page for the event does not lead to this meeting. So I got the yes, I just updated the Facebook. Oh, perfect. Yeah, and sorry to interrupt. It wasn't working. Now it's, yeah. Perfect. Okay. Thank you. Aprovecho I take this interruption to advise that this is to advise you that this is that we are recording this session, as you can see. Gladys, we can't hear you. Margarita,
Tienes el micrófono, a ver. Creo que tienes el micrófono So apagado. the idea, vale, okay. One second, I will ask, voy a poner su micro. Marga, no sé, no veo a Marga. Sí, no. ¿Me escuchan? Sí, Marga, ahora sí. Hola, vale. Hola. Yo soy de Territorio Doméstico, que es un colectivo feminista y mestizo, donde reivindicamos y visibilizamos los cuidados y el trabajo de las trabajadoras del hogar. El colectivo nació en el 2006. Ya es mucho tiempo, pero seguimos luchando en esta crisis que nos ha tocado. Somos mujeres de muchas nacionalidades, la mayoría inmigrantes, pero también autóctonas. Nos reunimos el segundo domingo de cada mes, ya que la mayoría de compañeras pues trabajan de internas y es el único día que nos podemos reunir. No somos una asesoría jurídica, pero nos apoyamos. Tenemos talleres con una abogada, donde nos especifica qué es lo que tenemos que hacer, los derechos que tenemos que tener las trabajadoras del hogar. También damos cursos, talleres para empoderarnos, para estar organizadas, para saber nuestros derechos, porque si no estás organizada, pues te pueden explotar más de lo que ya a veces lo hacen. No somos una bolsa de trabajo, pero siempre estamos con el boca a boca. Pues si una compañera sabe de algo, siempre nos pasamos y estamos así para ayudarnos. Y eso más lo que puedo contar un poco para no cansarnos y seguiremos con las buenas prácticas que tenemos en el colectivo. Gracias. Okay, thank you, Gladys. So we can pass to Talula. Hello. I just want to warn you first, I have 2 little kids. So if you hear any crazy noises, don't get scared. It's just them. I'm here on behalf of the Brigate Volontariato Milano that was, as Maddalena said, born in the middle of the pandemic on March 9th when there was the riot in the prisons in Milan. And it was basically a volunteer for the people created from the people because there was a lot of mayhem and no one really know what to do. So we were side by side with the Emergency, a nonprofit organization. We divided 9 brigate around the city to help people that were sick, that didn't have jobs, that didn't have any money with medicine, food, etc. And then my brigate, which is Ho Chi Minh, also other ones, after this pandemic, created other centers to help people, because we noticed what we really need is community and legal support to find jobs again, because this huge crisis is that a lot of people don't have jobs. So we opened these 2 centers that are very new to support
people mentally, especially the women and teenagers that were a lot at home with the kids, and also to find jobs. We thought it's really important to build community and trust because of this huge separation between the sick, the poor, the rich. It was really, really felt by us. So really the most important thing for us from volunteering, and not only sending out packages and food, is actually really reinforce a sense of community and support between all of us. So this is really what we're trying to create right now. And for now, that's about it. Okay, sorry, I have some connection problems. Yeah, of course, the discussion is to try to, Sarah, I can't speak. Can you hear me? Okay. So the idea is to start from these two practices, which are kind of work around the clock, specifically during this last 6 months, to try to somehow find also new cartography around new needs that are rising, new tools, new techniques, but also the limits we have found in this month, and or new strategy that we can share together somehow to build a common toolkit, no, within these practices. So we're saying together that this could be also a moment where to share best practices, and so start somehow explaining more deeply to all of us which are the practices that you have dealt with in this month. We can start with territorio domestico if you want. Sí, buenas tardes, soy Rafaela y junto con Marga formamos parte del colectivo Territorio Doméstico. Nosotras nos gustaría al final, o no sé, teníamos unas fotos, nos gusta siempre ponerle cara a nuestro colectivo, ¿no? Siempre hemos vivido en una invisibilidad. Y nos gustaría compartir unas fotos con vosotras y vosotros. Elena las va a compartir. ¿Quieres que las compartamos desde ya? ¿Las fotos? ¿O cuando tú nos avises? Sí, era para que las pusieran, pero luego vamos a hablar, ¿no? Si quieres lo dejas para cuando termine de hablar y lo pones en medio, ¿no? Bueno, nosotras desde el colectivo Territorio Doméstico, de las prácticas que hemos tenido de los cuidados y todo lo que hemos vivido y estamos viviendo con el tema de los cuidados y la crisis de los cuidados,
Es algo que ya se venía ya, veníamos viviendo, ¿no? Esa crisis de los cuidados que la estamos viviendo en carnes propias las mismas trabajadoras de hogar, ¿no? Ejerciendo el cuidado a las personas a través del empleo de hogar y esos cuidados que necesita la sociedad, ¿no? Y específicamente a la gente, ¿no? En esa crisis de esos cuidados vivimos colectivos como el nuestro, que estamos exigiendo desde hace muchísimos años unos derechos laborales y un reconocimiento al trabajo que hacemos, que es el trabajo de cuidar las vidas, ¿no? Ahora, en la pandemia, lo que hemos visto es que se ha agravado más, mucho más, y hemos sido las trabajadoras de hogar y las cuidadoras las que hemos estado en primera línea ejerciendo esos cuidados. Porque los cuidados no se pueden dejar. Los cuidados siempre hay que hacerlo. Y fuimos esos colectivos y las personas en trabajos, no solamente en el empleo de hogar, sino en esos trabajos prioritarios para la vida, como era la gente que estaba en la recolección de frutas en el campo, para poder traer los alimentos a las ciudades, las personas que trabajaban en los supermercados, en fin, todos esos grupos que formamos parte de esa primera línea de la vida, entran dentro del tema de los cuidados, ¿no? Y esto ya hace muchos años, hace mucho tiempo, que ya estábamos en esa crisis. Estábamos en esa crisis y ahora con la pandemia lo que ha hecho es agravarse más, porque realmente durante la pandemia tampoco se ha puesto el foco en la gente. Tuvimos una crisis en el 2008 y se puso el foco en los bancos. Se salvaron a los bancos. Y ahora, en el 2020, volvemos a ver que no se salva a las personas. Siempre se sigue insistiendo en salvar un capitalismo y un sistema que realmente el tema de los cuidados lo deja apartado. Nunca hay ni recursos, nunca hay gestiones, nunca hay nada para el tema de los cuidados. Y estamos hablando de que los cuidados forman parte de la vida y que los cuidados hacen que funcione el sistema. Entonces, en la pandemia lo que hemos visto es esto. Mucha gente que hemos realizado los cuidados no tenemos ningún derecho, o los pocos derechos que tenemos han sido totalmente aniquilados, y las personas que reciben los cuidados igualmente no han sido tenidas en cuenta. Hemos visto toda la problemática que ha surgido en las residencias, hemos visto toda la problemática que han surgido en las casas, porque hemos tenido que organizarnos los barrios para poder llegar a esos cuidados de la gente. La gente nos hemos organizado. Las vecinas y los vecinos nos hemos organizado para cuidarnos, porque había gente sola, hay gente sola en las casas, gente que no tenía acceso a salir a comprar o a salir a comprar medicamentos. Y esto lo hemos organizado la gente. La gente nos hemos organizado, porque desde el sistema no ha habido nada, absolutamente nada, que haya sido de beneficio para la gente. Nosotras, como trabajadoras de hogar, con las medidas que hizo el Estado, realmente lo que pasó fue que se hizo medida para todo el mundo y a las trabajadoras de hogar se nos dejó fuera. Logramos un subsidio para las trabajadoras de hogar
que todavía lo estamos peleando, porque mucha gente no lo hemos conseguido, porque nos hemos quedado fuera. Entonces, yo creo que lo que está en el tema de los cuidados y los límites que hemos conseguido, o no sé, Magdalena, si entraste a la pregunta si entraste ahí, lo de los límites, lo vamos a hablar o seguimos la conversación y luego hablamos de esos límites que hemos encontrado. Es que no me acuerdo ahora si lo mencionaste. No, we are together. We're saying to speak through all these questions that are arising from the practices, and also probably to somehow collect also specific practice which you are doing in order to explain also to the people what is exactly. Bueno, nosotras podemos hablar desde las prácticas de cómo nos hemos organizado para sostenernos entre nosotras en ese cuidado, cómo ha sido la caja de resistencia. Tuvimos que crear una caja de resistencia que acudimos a las alianzas, a la gente que conoce al colectivo, que ha seguido el colectivo durante estos años. Entonces tuvimos que hacerla para podernos sostener a muchísimas trabajadoras que eran despedidas o que enfermaban en esos momentos y se quedaban absolutamente sin nada, porque las personas que realizamos el empleo de hogar y los cuidados no tenemos ni una prestación por desempleo o un derecho al paro, y no tenemos realmente unos salarios que podamos decir que podemos tener dinero junto, ¿no? Para poder salir de emergencias como las que se presentan, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la caja de resistencia, que eso durante 6 meses estuvimos sosteniéndonos las compañeras que tenían esa situación, ¿no? Hicimos unos criterios para poder manejar lo de la caja de resistencia, porque era primera vez que la hacíamos, y con la historia de los recursos para nosotras ha sido siempre muy complicado, aunque no nos manejamos con esa economía cotidiana que hacemos las mujeres para el sostenimiento de la vida, pero ahí como que no entramos mucho, ¿no? Entonces tuvimos que hacer esos criterios que eran las compañeras que habían perdido su trabajo, las que trabajaban por hora, que habían bajado las horas, las compañeras que estaban enfermas, compañeras que tenían familiares en sus lugares de orígenes, que tenían que enviar lo de las remesas o el dinero para mantención de su familia del otro lado. Esos fueron unos criterios que pusimos, y la verdad que a través de la confianza también que teníamos entre todas nosotras, ha sido también muy importante para poder sacar adelante lo que fue y lo que es la caja de resistencia. El tema de las alianzas con los bancos de alimentos también ha sido muy importante, porque desde ahí las compañeras que nos llegaban y que necesitaban los alimentos para la mantención de la familia, también eso fue muy, muy importante, porque nos coordinábamos con los barrios, con los distintos barrios donde vivían trabajadoras de hogar, y así podíamos hacer frente también para que en el banco de alimentos pudieran las compañeras tener esos alimentos para poder subsistir, ¿no? Y las alianzas ahí fueron muy importantes, porque cada compañera que vivía en un barrio nos poníamos en contacto con determinados barrios que tenían esos bancos de alimentos, y así las compañeras podían acceder. Las compañeras que no podían llegar al banco de alimentos, otras íbamos y los recogíamos y los llevábamos. Entonces eso también fue una de las prácticas, y que veíamos que podemos organizarnos en esos cuidados de una manera
colectiva y de una manera comunitaria, ¿no? Todo el tema de los alquileres, ya sabéis que tenemos una problemática que no escapa a las trabajadoras de hogar con el tema de los alquileres de las viviendas. Pues el Estado dijo que nos quedáramos en casa, pero sabemos que hay una situación con los alquileres y mucha gente eran sacada de las casas o que si no pagaban porque no tenían los recursos por pérdida de trabajo, inmediatamente se le decía que salieran de las casas. Eso también tuvimos que con compañeras intentar hablar con los caseros, con la gente que tenían el contrato del piso o de la vivienda, para poder hablar de una manera colectiva y que esas personas no fueran sacadas de las casas. Eso también fue muy importante porque desde ver desde la organización de que no estábamos solas, a través de un WhatsApp que tenemos, desde ahí comenzamos a ver todas las situaciones que estábamos atravesando en el tema de la pandemia, porque realmente no podíamos y no podemos todavía juntarnos las compañeras. Entonces, creemos que esas prácticas que hemos tenido, todo lo que hemos trabajado durante la pandemia para seguir reivindicando esos derechos como trabajadoras de hogar, también nos organizamos desde las casas. Desde las casas pudimos organizarnos para exigir al Estado que con otros colectivos, que las trabajadoras de hogar pudiéramos tener derecho a las medidas que estaba haciendo el gobierno. Eso también fue una acción bastante importante para muchas trabajadoras de hogar y muchas mujeres que estamos organizadas, estar desde las casas coordinándonos para poder exigir que el Estado nos tuviera en cuenta. Y sí que hicimos una carta al gobierno que se envió, y estuvieron más de 4.000 cartas durante menos de un mes para que llegara al Estado la situación que estábamos teniendo las trabajadoras de hogar. Y eso fue también parte con la ciudadanía que pudimos llegar, y así se pudo conseguir que el subsidio de las trabajadoras de hogar, que nosotras pudiéramos entrar a las medidas de las cuales estábamos fuera. Entonces, no sé, esas son más o menos lo que nosotras durante esta pandemia hemos coordinado y que vemos que son como unas prácticas, no sé. Rafaela, ¿quieres que ponga las fotos? Sí, nos gustaría sí ponerla ahora, porque estamos hablando desde lo abstracto y nos gusta siempre poner cara de quiénes somos y quiénes estamos detrás de esas prácticas. Entonces nos gustaría compartirla, las fotos con las compañeras y los compañeros que están escuchándonos hoy. Todavía no se ve, Elena, ¿eh? Se ve un fondo en negro. Tienes que seleccionar la pantalla donde tengas las fotos abiertas. Ahí está. Sí. Estas fotos durante la pandemia, nosotras seguimos con nuestras reivindicaciones, exigiendo, por ejemplo, el convenio 189 de la OIT, que es una de nuestras reivindicaciones estrella. Y entonces hicimos en el Museo Reina Sofía y en el Congreso, quisimos llevar nuestras herramientas de trabajo para decir que son herramientas de trabajo que no se mueven solas, que habemos cuerpos que las movemos
y que esos cuerpos que movemos esas herramientas de trabajo todavía seguimos sin derechos esenciales, que somos trabajadoras esenciales, pero no tenemos los derechos esenciales. Y sí que fue muy importante estar con otros colectivos haciendo esas acciones durante la pandemia, porque creemos que los cuidados seguían y siguen ahí en primera línea. Y bueno, que ahí estuvimos reivindicando en los meses de julio y junio, intentando hacer llegar, haciendo incidencia política, intentando hacer llegar a los políticos y a las políticas que las trabajadoras de hogar estamos en primera línea haciendo un trabajo esencial, pero que exigimos unos derechos esenciales también. Gracias, Elena. ¿Quieres que ponga una parte del vídeo o prefieres que lo pasemos a la gente que ha venido o con lo que me digas? Sí, si lo pasáis para poder tener la conversación más. Vale, pues entonces ya cuando tú nos digas ya lo haríamos circular. Ok, gracias. Pero Elena dice, ahora se refiere Elena. Que pongas un poco, ¿no, Rafaela? No, le decía a vale. Elena que para que podamos tener la conversación y hablar entre todos y todas, que lo podemos enviar para compartirlo después y podemos mejor seguir conversando. Okay. Rafaela, have you finished? Sí. Yo So I'm no sé wondering si Marga quería añadir algo más. Que Y también, lo que pensaba era que las compañeras iban a hablar y luego volver nosotras a hablar como, no sé, como una conversación. Pensaba que era así, no sé, me vale, decís. vale, un poquito también. Yeah, perfect. Rafa, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Rafa? ¿Sí? Yo lo que quería decir también es que en las alianzas tuvimos compañeras psicólogas que nos ayudaron mucho, porque realmente habían compañeras que lo estaban pasando muy, muy, muy mal, y entonces esas alianzas para nosotros fueron muy importantes, esas psicólogas que nos ayudaron pues para llevar esta pandemia un poco, ¿no? Y también que cada una, pues había compañeras que no tienen pues internet y cómo conectarse, pues les hacíamos una llamada para ver cómo está, qué es lo que necesita, porque para nosotros es muy importante una palabra que siempre llevamos, acuerparnos. Nos gusta acuerparnos, o sea, darnos esos abrazos y esas cosas, pero como no podíamos, entonces les llamábamos para ver cómo están, mandarles esas energías que tenemos nosotros, ¿no? De que ahora estamos organizadas, estamos empoderadas. Para nosotros eso fue muy, como dijo Rafa, que ya no quiero repetir, para nosotros eso fue muy importante, las alianzas, el estar desde casa, éramos las portavoces que nos llamaban periodistas para hacer una entrevista, pues estábamos ahí para contestar y esas cosas, pues quería añadir un poquito que también psicológicamente tuvimos ayuda y que eso fue muy importante. Eso. Sí, y luego como dice Marga también, una de las cosas que nosotras durante la pandemia pudimos realizar, porque fueron de las cosas que tuvimos esos límites, era el seguir apoyando a las compañeras que tenían las situaciones legales con todo el tema de despidos, todo el tema de vulneración de derechos, pues a través con nuestra abogada, pues con audios, las compañeras pues nos escribían y luego nos decían, nos enviaban los audios con la situación que les estaba ocurriendo en esos momentos, ¿no? Entonces nuestra abogada los escuchaba y luego devolvía con lo que se tenía que hacer.
a las compañeras. Y eso también fue muy importante porque durante la pandemia muchas compañeras se quedaron solas, sin tener abogados o abogadas que pudieran ayudarla. Nos llamó muchísima gente que también, que no era del colectivo, escribían a la página del colectivo, nos llamaban. Y luego pues pudimos hacerlo porque no podíamos hacer, la abogada no podía estar en el lugar donde ella atendía a las compañeras. Entonces fue también una de las prácticas, fue el escuchar los audios, que a la vez esos audios servían para otras compañeras que tenían la misma situación. Entonces lo que hacíamos era reenviar esos audios para que se supiera qué era lo que se iba a hacer. Y muchas compañeras, también apoyadas por otras compañeras, pudieron hacer todo el tema de todo lo que se hace cuando te despiden y solo tienes 20 días para resolver esa situación. Entonces, tienes que tener el apoyo y también saber qué hacer con esto. Y durante la pandemia eso fue una de las situaciones que pudimos, muy agobiadas, porque realmente era muchísima demanda y todavía últimamente hemos tenido que crear junto con otros colectivos, crear un equipo de abogadas y abogados aparte de la nuestra, para poder seguir apoyando a estas compañeras que cada día son despedidas con el tema del COVID. No saben si tienen que ir a trabajar, les hacen trabajar, el tema de la carta que le tienen que dar para cuando hay barrios en confinamientos y no saben si poder salir o no. Entonces, eso también fue una de las prácticas que tuvimos para poder sostenernos entre todas sobre esa situación. Porque todo el tema legal, compañeras que no tienen papeles y que fueron despedidas después de los 4 meses de estar cuidando a personas en las casas y dejar sus casas propias, pues nos encontramos que a la vuelta de la normalidad que suele decir el Estado, muchas de ellas fueron despedidas. No le hicieron el contrato, y entonces eso ha sido un gran problema también, y una de las limitaciones también ha sido el no contar con abogados suficientes y abogadas para poder gestionar todo esto, ¿no? Que aunque nosotras a través de talleres hemos aprendido a gestionar algunas cosas, pero hay situaciones que tienen que ser atendidas por abogadas y abogados para poder que las compañeras no pierdan un juicio o no puedan obtener su finiquito o el dinero que le tienen que pagar. Entonces, desde ahí trabajamos a través de los audios con la abogada y a través de los audios con compañeras que estaban muy cerca de esas compañeras que estaban siendo, le estaban vulnerando sus derechos. Y ya ahí me callo para poder escuchar y seguir y compartir. Okay, thank you. So probably it's nice to hear more about the Brigate Volontarie di Solidarietà from Milan. Talula, if you want to tell us and share with us all the practices that you have opened up during this 6 months of emergency. Yeah, so as this is it's a very new organization, so there are still lots of things we have to understand and figure out. But as I was saying before, it started in the lockdown, and as volunteers, it was easier because a lot of people couldn't go to work. So they were on the front line trying to help and support people. We organized ourselves in different areas of Milan. So we divided the Brigate. A lot of
most of the, like all of them in squats, centri sociali. And from there, we distributed with the help of Emergency, which was very helpful. And also trying to get like fruit and vegetables, because also the fact of people at home locked in, I think nutrition is a huge, has a huge importance. So we really tried to create that, to have that in the packages, to have something that people already don't have jobs, don't have resources to get any food, and their immune system are already really low. So I think it's really important to build that. So through that, we distributed these things, and what we saw, and I think something we all know, is that people were just want to be seen and heard and understand that they're in a very difficult time. And the government here, like in a lot of other places, we're not helping at all. So really this thing of people helping people, the thing is that us two volunteers have difficulty in helping everybody. We're all in this together, but it's hard for the time, for our safety to move around. So it's a complicated thing that we're still trying to figure out. That's also why we thought a really important thing is to have a center to find jobs, to support people legally with the rights of jobs, and for us too to find jobs. I think that's the really big focus, and mental support for us all, for the people, especially in the projects that have been more abandoned than anybody that we've seen in the time of the pandemic, and create support there. And as I continue to say, really the sense of community in such a time where everything is isolation. Yeah, I don't really have that much to say. Just basically that what we found really important is to support each other in this time and figure out ways to create new jobs, and to, with lawyers, understand our rights to have a job and how to get them, and to have the mental support and uplift each other. And with the small group I'm having, but I think it will branch out, to learn what the tools are to uplift each other and build confidence, so that we can actually create new ways of sustaining each other, having jobs, and yeah, and just like balancing that out, and knowing that when we're in difficulty, there's someone else, there's a community, a place where you can go. Like I was saying, the squats that we are sided with, we are holding like markets there for people to have clothes, we do like self-production, so people come, or we go to the projects in the Casa Popolare to teach how to make things with things that are in the house, like cleaning products, skincare, just things that you have in the house or that you can buy really cheap at the supermarket, to just have this ecological and also low cost items. And then that is a place where you can really create space to share and talk and be supported. So I think it's really important that we have these spaces for all of us. I forgot what else we were talking about, but yeah, I think that's about it. Yeah, the thing that it's a young organization, we're still trying to figure out a lot of things, and because people are going back to work, that's also another. Buddy, hold on a second. Sorry. That's already another thing that we need to figure out. And
more so to try and support each other and create new jobs and have a center of lawyers to help us to protect ourselves in the working force. Thank you, Tarula. Well, I have a very amazing point that both you raise during the conversation. I can probably, then it would be very nice to open up the conversation and try to see if people have questions, specific issue to wrap up. So I think it's interesting the fact that in both practices, like a never-ending story, that care is essential for the maintaining of life and environment, but also in the other side, can become quite easily the handmaid of capital interests. So I think it's interesting that in both practices, during the is what somehow rises more radically is this need of asking, of like collectively questioning about, more specifically, about what is essential. Thus, what is to support. That was also Raffaella talk around the fact that they are caring, but no one is caring about them, which is an interesting point. On the other side, I'm really interested about the role of technologies. In one hand, somehow precious in order to connect one to each other, or somehow organize some issues, let's say. But on the other hand, both of you of the practices are rising like the real centrality of relation and of being there to care. So how it's difficult somehow to automatize this labor. Another very interesting point was raised by Raffaella in this double level. On the one side, to fight efficiency level, asking for rights, asking to be recognized as a worker, and on the other side, the importance of because no one is recognizing the importance of mutual aid, the net of people who are carrying each other in order to fulfill a whole, an amazing and incredible, still nowadays, whole. And then, as I was saying at the beginning, the relation between what is what actually is intended as care, as an individual task, mainly invisible only with the domestic realm, and on the other side, these collective practices which are dealing with care directly, which are to somehow build new forms of making this labor together. And what does it mean this in terms of collectivity, and what can this let's say acceleration within crisis can bring us towards. So these are amazing points, I think, that are rising up. But I don't want to speak anymore. Let's open up the discussion. Don't be shy.
¿Puedo hacer una pregunta? Soy Jesús. Sure. Bueno, era una pregunta para Rafaela. Bueno, para territorio doméstico, tanto para Marga, para Gladys como para Rafaela. ¿Es Marga, Margarita? Marga, sí, Marga. Perdona, es que como aparece el nombre de Gladys. También. Habéis mencionado que esta ha sido una lucha muy solitaria, muy invisible, donde os habéis unido entre vosotras para, digamos, para haceros más fuertes, digamos, en un mundo en que digamos, era totalmente invisible el trabajo de los cuidados. ¿Cómo interpretáis y cómo veis estas alianzas nuevas que se están realizando, que están teniendo lugar en los últimos años? Yo os conocí a Rafaela y a Territorio Doméstico en un museo, a partir de actividades que tenían que ver o que se vinculaban al ámbito del arte y de la cultura. ¿Cómo interpretáis, cómo veis y cómo valoráis estas alianzas que están surgiendo en los últimos años a partir de vuestra reivindicación de salir de la oscuridad o de tener mayor visibilidad? ¿Empiezas, Marga? ¿Contestar a Jesús? Para nosotros es muy importante las alianzas ahora mismo con el Reina Sofía, con el Museo Reina Sofía, donde nos ha abierto las puertas. Es muy importante las alianzas de ahora, las de antes, las de que vendrán. Para nosotros son muy importantes para seguir en esta lucha y visibilizar el trabajo del hogar. ¿Quieres tú, Rafa? Sí, yo creo que para el colectivo Territorio Doméstico, desde hace muchos años, en nuestro discurso es lo de politizar esta lucha y estos trabajos. Ha sido muy importante lo de las alianzas, porque nosotras estamos teniendo una lucha desde dentro de los hogares, y lo que hemos ido trabajando durante estos años es sacar los cuidados fuera de los hogares y politizarlo, para poder no solamente que las trabajadoras de hogar podamos tener unos derechos y unos cuidados y unos autocuidados, sino que entre la ciudadanía y todos los que formamos parte de esto, cambiemos, tengamos unos buenos cuidados, que los cuidados se pongan en el centro. Eso ha sido una de las luchas que hemos tenido como colectivo, y que siempre mencionamos lo de las alianzas, porque sabemos que nosotras solas no podemos hacer esto, aunque nosotras siempre decimos que somos muy cabezotas y que sí que salimos adelante, ¿no? Con nuestra propia voz y acuerpándoles las luchas. Pero siempre ha sido necesario tener a esas amigas de las amigas, como nosotras llamamos, tenerlas ahí, porque nosotras sabemos que la realidad que tenemos las trabajadoras de hogar es muy complicada. Tenemos unos horarios larguísimos de trabajo, no nos dan unos permisos como le pueden dar a otras personas que tienen otro trabajo. Nosotras, el trabajo nuestro es muy complicado. No tenemos esas cuestiones que tienen las demás y los demás trabajadores de permisos. Nosotras inclusive hasta un permiso para ir a un médico, hasta eso nosotras lo tenemos complicado. Hemos conseguido que algunas tengamos eso, pero ha sido a través de la lucha. Entonces sí que ha sido muy importante también el colectivo estar desde los espacios de los movimientos feministas, a donde hemos estado desde
desde después de que nosotras hemos nacido, porque creemos que la perspectiva feminista es también algo que también nos ayuda también en estas alianzas a estar ahí. Por eso en las dos últimas huelgas que tuvimos y que en una de ellas se puso el tema de los cuidados en el centro, fue por toda la acción y la lucha que nosotras las trabajadoras de hogar al estar organizadas nos hemos puesto ahí. Por eso en el movimiento feminista hablamos de los cuidados, ponemos en primera línea el cuidado, está en agenda política el convenio 189 de la OIT, porque entonces por eso nosotros decimos que las alianzas, y por eso no nos sentimos solas, y por eso estamos ahora en nuestro discurso diciendo, queremos un reconocimiento un reconocimiento social del tema de los cuidados, porque aquí tenemos que estar aliadas y aliados las que reciben los cuidados y las que damos los cuidados, las que hacemos el trabajo doméstico y las y los que reciben ese trabajo, porque así podemos juntas hacer que este trabajo sea reconocido, que los cuidados de una vez se pongan en el centro y que todas y todos vamos a ser beneficiados con estas luchas que no solamente llevemos las trabajadoras de hogar. Entonces ha sido muy importante lo de las alianzas y cada vez más estamos encontrándonos con alianza ahora mismo, como estamos con Museo Situado, porque creemos que ahí no estamos solas. Cuando salimos a la calle y alguna acción, a veces muchas trabajadoras de hogar no podemos estar, pero sí que están esas grandes alianzas con las que hemos ido construyendo juntas y trabajando juntas, siempre con la palabra y el protagonismo, que seamos nosotras las que hablemos, las que acuerpemos la lucha, pero que también estemos sostenidas por esa gente que aunque no sea trabajadora de hogar, pero sí el tema de los cuidados importa. Can I jump in with a question? Hi, everyone, and hi, Tallulah and Rafaela and Marga. Thank you. It's very inspiring and heartwarming to hear from you. Gracias. My name is Maria. I'm in Greece. Part of my work is I'm doing workshops on the future of work. So I'm working with people to discuss what do we want work to mean in the future. And definitely care work is at the heart of these conversations. So I have maybe two questions. The one is also Tallulah said that they're organizing a lot around creating jobs or finding new jobs. So I would like to just if you can share a bit more about these discussions, what kind of jobs or how do you think we should approach the issue of creating jobs? Do we want more jobs? Do we want less? Do we want the same but better? Like, what is the current thinking around that? And the other question is, I think also Madalena mentioned it, is about technology. It was fantastic to hear about the voice messages on WhatsApp. I think you mean it was voice messages from lawyers. I'm not sure if I got it right. So I would like to hear a bit more about that, about how you used voice messages to organize. And again, thank you very much. Hi, Mara. Yeah, thank you. That is a great question. That's something we're still trying to figure out. It is very
complicated. Like, also because we're not sure if then the things that are the new jobs will actually create income. What we were thinking is to have, buddy, wait, my love, please be quiet a second because I'm talking. Excuse me. Noah, sorry, is all as a community, like I keep on focusing on this thing of community, is everybody has their more like what they have like something they know what to do, like create. And because of this thing of the technology and the internet and being able to connect and to deliver products to other people, is to find out what we can create together, like also like objects, things that people need, and to be able to provide for people around the world what they like, creating things with our hands, with our skills. Like now, like people are working from home, so if people know how to do like they know how to do, they have like a skill to do hypnotherapy or they're learning that it's, or to do something like makeup that is in a certain way, like to share that and to get a job from that. And also to start to try and make these products made at home, like homemade things, instead of the capitalist way of buying, to start buying from people that are creating things in their home base. I hope that's more specific, like to try and make it the smaller companies that have also been closed because of COVID, like the smaller, like little bookstores, people creating jewelry, all of those that have been closing, to try and make it at home and to connect and to try and make a community around the world to help each other and buy and sell from people from smaller and personally owned shops, and just techniques of people that have skills. Does that help you with your question? Yes, definitely. And it's a very hard question. So I think it's just nice to hear you sharing what are some of the ideas and yeah, what is the current thinking. I'm not sure about the thing about the electronics and the voice messages, Magdalena. I'm not sure if you were talking about that, and I lost the question. Yeah, I think Rafaela was saying about how you used WhatsApp and voice messages before. Yeah, exactly. The technology, no, our relation with technology, how they're actually keen, no, or instead not so central, no, but I think when I was working with Rafaela last day to hear how this digital turn, it's within us, but also we are going back to really tools in order to support each other. So this is very like now the phone or the money pot or all these techniques that are way before digital, probably way beyond. And so it's interesting for me to as you, Maro, was saying before, to understand better this relation. Sí, podemos. Vale. Sí, yo creo que si hablamos, o sea, voy a hablar un poquito si hablamos de esos nuevos trabajos que me parece que tenemos que pensar en los trabajos que no sean para subsistir y para pagar derechos de los que las personas
teníamos que tener, ¿no? Ahora el trabajo es para tú pagar vivienda, para tú pagar transporte, educación y salud. Y son unos derechos de las que tenemos las personas. Entonces el trabajo ahora mismo está como encerrado en esta cuestión, ¿no? Trabajas para poder pagar una vivienda y para poder pagar la educación y para poder pagar la salud. Cuestiones que son unos derechos, que no deberíamos de trabajar para pagar esto, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver y darle la vuelta a lo al tipo de trabajo, porque realmente si seguimos en esa lógica de ese trabajo, pues vamos a seguir teniendo las situaciones complicadas que hemos tenido durante esta pandemia y durante todo el tiempo que hemos estado, ¿no? Siempre somos unas y unos los que trabajamos para poder sostener a este capitalismo, pero que realmente nosotras tenemos que tener cada día más trabajo para poder subsistir, porque los trabajos que tenemos no nos da para ahorrar ni para nada, simplemente son trabajos que hacemos para poder tener una vivienda, pagarla, alquiler o comprada, o pagar cuestiones que deberían de estar en la lógica de la vida, ¿no? Como el tema de ahora pagamos hasta los cuidados. O sea, hay gente que necesita cuidado y ahora ha entrado la lógica de los cuidados, ha entrado ahí en el capitalismo, porque hay gente que está ya vendiendo, haciendo grandes empresas de los cuidados para venderla a gente que necesita los cuidados. Entonces, por eso nosotras en nuestro discurso decimos que el Estado, o como sea, tienen que haber unas políticas públicas de cuidado para que la gente no tengamos que trabajar para poder adquirir cuidado, porque también tenemos la preocupación de que habemos mucha gente que nos vamos a quedar sin esos cuidados, porque no vamos a tener recursos para pagar esos cuidados que están entrando en la lógica del capitalismo en esta cuestión. Entonces, yo creo que también tendríamos que, es como un reto, ¿no? De ver realmente qué trabajos vamos a hacer, vamos a seguir haciendo y como decían las compañeras de la brigada, yo creo que hay cosas que podemos hacerla y que formarían, nos quitarían un poco de esto, ¿no? Durante la pandemia hemos visto, hay grupos que se han puesto a hacer mascarillas, se han hecho talleres durante esta pandemia, muchísimos talleres que pueden ser beneficiosos también para la comunidad, que los hagamos. Entonces, luego ya lo de los audios, nosotras en la situación que estamos, no podíamos juntarnos, no podíamos vernos. Entonces la única manera que encontramos había una emergencia y era lo de los audios, los podcasts. Hicimos muchísimos podcasts donde hablaban de la situación que nos estaba pasando a las trabajadoras de hogar. Utilizamos nuestras canciones del disco, canciones que cuentan historias de las trabajadoras de hogar y de la vida. Y entonces con eso también quisimos que otras personas lo escucharan. Y entonces es una manera muy, muy, muy buena y fácil, porque ahora mismo cualquiera tiene un teléfono, ¿no? Y no, o sea, no quiero banalizar cuando digo cualquiera, sino que es más común que tengamos teléfono, y entonces los podcasts y los audios pues son más fácil de tú escucharlo durante estás trabajando o durante se lo puedes enviar a otra compañera. Entonces por eso nosotras utilizamos, fue la manera que vimos de conectarnos con la abogada que estaba en su casa, que no podía salir, y nosotras que tampoco podíamos salir, pues fue una de las maneras que buscamos, ¿no? De que una compañera dijera qué era lo que le estaba pasando, qué situación le estaba pasando en esos momentos, que la contara, y nosotras la enviábamos a la abogada, y la abogada le decía lo que
lo que había que hacerlo, ¿no? Lo de los audios no funcionaba, nos ha funcionado así porque ahora mismo nosotras no nos podemos juntar. Nosotras también utilizamos también lo de los vídeos, que fue una de las cosas que hicimos haciendo cuando nos tocaba asamblea. Pues cada una nos hacíamos un vídeo desde las casas o desde los trabajos y decíamos cómo estábamos, cuál era nuestra situación, qué nos estaba pasando. Quisimos hacer lo de los vídeos porque las trabajadoras de hogar internas tienen como derecho, que hemos conseguido, 2 horas diarias para descansar. Entonces estábamos viendo que esas 2 horas estaban siendo vulneradas, porque las compañeras estaban trabajando muchas horas seguidas y no podían salir a la calle y no descansaban, ni siquiera les dejaban descansar en sus habitaciones. Entonces dijimos, bueno, para que no se pierda ese derecho que hemos conseguido, que las compañeras dijeran en los trabajos, mira, yo tengo estas 2 horas, me voy a sentar en el balcón o en la terraza o en mi habitación y me voy a hacer mi vídeo. Y entonces lo compartíamos con las otras compañeras. Y eso fue también una estrategia de la tecnología, ¿no? De hacernos este vídeo para compartirlo. Y además ahí tenemos la historia de lo que hemos vivido durante esta pandemia. Cómo ha sido la vida de muchísimas de nosotras dentro de las casas, lo que estábamos pasando. Hi, I'd like to pose a question to Rafaela exactly on the point, if I can. Hi, Rafaela. I'm Theo from Arian from the Open School for Image of Piraeus. Thank you very much for sharing exactly this last point of creating not only a document, but also a point of resistance through these messages. I'd like to ask you if these are accessible also to a public to witness together with you this situation, and if you're going to continue this practice now in this coming months in a potential lockdown, or if there's something that you have established already and you're going to find new tools to move forward. Thank you again. Hola, Teo, gracias por escucharnos y por vernos. Un saludo también para ti. Mira, lo de los audios, por ejemplo, con otra organización, nosotras están recogidos y vamos a hacerlos, ¿no? De una manera más colectiva para poderlo transmitir, ¿no? Porque también hay compañeras que lo han hecho anónima, ¿no? Han hablado, han dicho otro nombre y todas esas cosas contando su historia, ¿no? Porque pensamos recopilarlos todos y hacerlo. Una de las cosas que vamos a compartir dentro de poco, que ahí también hay como historias de nosotras, de las vidas y de toda la situación que hemos pasado, es con una radionovela que acabamos de terminar y se va a poner va a salir al público el 15 de noviembre y entonces luego suponemos también que eso lo vamos a mover, ¿no? Para enviarlo a las demás y los demás colectivos. Y lo de los vídeos igual, están recopilados y luego se quieren hacer como uno completo, porque en teoría la primera parte era cuando pasáramos después de todo esto, vernos en una asamblea y vernos como un vídeo en colectivo. Y entonces lo tenemos ahí, pero sí que tenemos a futuro pues hacerlo y compartirlo con las demás y los demás grupos y compañeras y amigos y amigas.
Yeah, I just wanted to say to Rafaela and the whole organization that is really, really beautiful way of sharing and finding solidarity, and also to get legal help. And it's an inspiration for us to create something like that for our the people we're helping to create stories and to share how they're feeling in lockdown in their families, in their houses. I know that caregiving it's especially hard because you're in someone else's house and there's a whole other thing around it, but also here within the houses where people are isolated and feel very lonely and frustrated. I think it's so important to share our stories. It is medicine and it is also helpful legally. So thank you for that inspiration. Una de las cosas que me gustaría, Magdalena, una de las cosas que me gustaría compartir eso sobre los límites, ¿no? Que hemos tenido grupos como los nuestros que nos hemos organizado, hemos aprendido a compartir, a colectivizar, como decía Marga, a abrazarnos, a sostenernos, a querernos, a besarnos. Esa ha sido una de las limitaciones que hemos tenido y de la resistencia que nosotras estamos teniendo hemos seguido con los talleres, como solo nos podemos juntar 6, pues hemos hecho talleres de 6 o 5 con la persona que lleva el taller, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las resistencias que estamos haciendo, ya, por ejemplo, con otros colectivos que nos han brindado hacer talleres de promotoras de salud, que han organizado y donde nos han invitado a nosotras para hacer talleres de promotora de salud, es nosotras saber todo el tema del COVID. Sabemos que hay poblaciones como las poblaciones migrantes que no llega mucho la información o llegan informaciones que no son las correctas. Entonces estábamos viendo que ahí había un problema. Entonces lo que quisimos es que promotoras y promotores de salud que tuvieran incidencia en la comunidad hiciéramos estos talleres para poder compartirlo con esa población, pues ver qué hacer cuando no tienes acceso a la sanidad, a un ambulatorio o a un centro de salud, qué haces cuando no tienes papeles, cuando no estás empadronada o empadronado, cuando no estás así en una residencia, qué hacer cuando vas a un centro de salud y no te atienden o no te entienden por el tema de la lengua o con esas historias. Entonces, desde ahí estamos haciendo esos talleres y lo hemos hecho pues donde hemos participado compañeras de territorio doméstico, donde se han hecho de 6 en 6, porque no podemos quedarnos en las casas y dejar de tener ese contacto con la gente, siempre con las medidas de seguridad, ¿no? Ha sido muy importante para nosotras todas esas medidas, hacerlas desde nosotras en los espacios donde estamos, todas las medidas de seguridad, de higiene, todo esto lo hemos llevado como al extremo, pero para poder estar juntas, para poder realizar esos talleres, aunque no sean de 30, de 20 o de 50,
pero hemos visto que sí lo podemos hacer de 6. Entonces, nosotras, por ejemplo, hemos seguido con nuestros proyectos, el terminar la radionovela, el terminar, el hacer esos cursos que nos han invitado otros colectivos aliados, nos han invitado a hacer esos promotora de salud, muchas compañeras lo hemos hecho, hemos apoyado a compañeros y a compañeras que estaban en los grupos de alimentos, en los bancos de alimentos de los barrios, hemos ido a recopilar alimentos en los centros comerciales con otras gente. Ahora mismo estamos con un proyecto que se llama Laboratoria, que es donde estamos escribiendo la metodología de territorio doméstico para compartirla con las demás y los demás, y hemos seguido con nuestros talleres. Lo único que hacemos es no juntarnos con muchas, ¿no? Esta última semana tuvimos una gran experiencia y es hacer un taller con unas compañeras que nos han dado el taller de la paz de aquí de viviendas, del grupo de inquilinas e inquilinos, todas las compañeras que están haciendo frente a los desahucios de las casas. Con ellas estuvimos un encuentro el domingo pasado en el Museo de Reina, que ha sido también algo muy importante, el tener esos espacios para que podamos juntarnos y con todas las medidas de seguridad y hacerlo. O sea, la resistencia que nosotros estamos teniendo ahora es, y lo queremos compartir, es que aunque no nos podamos juntar muchas, pero lo estamos haciendo de a poquitas para poder hacer resistencia y seguir con nuestra cotidianidad y con nuestros talleres, con nuestros encuentros y que podamos paliar un poco esos afectos y ese cariño que para nosotras es muy importante, el estar juntas, el saber que nos sostenemos cuando nos vemos, el que una compañera salga de una casa trabajando toda una semana y esperando el sábado y el domingo para estar en el colectivo, ir al colectivo y compartir. Esa carencia que tenemos ahora, pues la estamos intentando hacerla, aunque sea de grupos de poquito, ¿no? Y sostenernos a través de las redes. Siempre los fines de semana, siempre nos enviamos mensajes en el grupo, pues preguntando cómo estamos, que pasen un buen fin de semana, siempre como esas palabras de escucha y de escucharnos y de enviarnos cosas. El grupo sigue funcionando, el WhatsApp, de esa manera, porque creemos que es lo poquito que tenemos ahora para seguir sosteniéndonos, ¿no? Y seguir hablando con las compañeras, siempre pues preocupándonos unas de las otras y sabiendo que estamos ahí y que la resistencia que tenemos que hacer es seguir, aunque no teniendo ese cuidado, porque la salud está de por medio. Pero nosotras creemos que si estamos, aunque sea de 5, de 6, no perdemos esa oportunidad de juntarnos y de que nos dejen dentro de las casas, que a veces no podemos estar en esas casas, porque las compañeras internas lo que quieren es salir corriendo del trabajo que están realizando para que llegue un fin de semana y poder acuerparnos, juntarnos, achucharnos, abrazarnos y saber que hay un colectivo que estamos ahí. Entonces, eso es muy necesario para nosotras. Entonces, la resistencia es seguir realizando nuestras vidas, seguir realizando nuestras actividades, nuestras acciones, seguir visibilizando y seguir diciendo, por las medidas que sean, que estamos luchando por nuestros derechos y que queremos que los cuidados sean de otra manera. Y Rafa, no te olvides que vamos a hacer unos talleres de danza, porque para nosotros el colectivo es muy importante, que sin fiesta no hay revolución tampoco, que siempre tiene que haber lo festivo, la danza, el baile, tiene que estar. Para nosotros eso es lo más importante en el grupo, esos cuidados, de mover el cuerpo, la danza, porque sin eso no hay revolución tampoco. Así que vamos a hacer de 5 en 5 unos talleres de danza
tipo Shakira o como sea, pero vamos a hacerlos. ¿A que sí? Thank you, Rafaela, for this introducing the concept of limits, which, for instance, in my experience during the pandemic, super Gladys, which I've been working this, let's say, movement, trying to. So I was saying I've been working during this month in a big active, which was trying to somehow put at the center the role of schooling, no, trying to see schools as something essential, no, and so the difficulties on the fact that all the closing schools and also now. So of course, at the beginning when schools were totally closed, our work was totally based on the neighborhood, on local, let's say, tasks where we were basically translating to migrant families or not Italian speaking families, all sanitary procedures that were occurring and changing week per week. So we were trying to somehow find and translate why the crisis was growing, no? And then to reach the topic of limits, and then when schools reopen in September, what happens is that we understood this limit. No, we were saying we're not so many, so we need we need state help to do this. It's crazy that schools are not explaining what is happening to all the family, all the community that are participating in schools. And actually we never have an answer about it, so we continue to translate all documents, all the sanitary procedures, or the medical treatment that the kids and family have to do in order to and also to go to the question that Maro was suggesting before. So this is activism. Yes, it's activism, but from my side is care work. No, it's a huge unpaid work in order to keep together the community. So how do we deal with this, and how do we in the sense that how can we put at the center all this enormous care work that we are all in different ways, and which is not recognized, but actually is trying to how can I say, trying to keep together, no, communities, people's lives, etc. So this is just a point. If it's possible, I would like to mention something. Can you hear me? Yes, I'm Nikos. Yes. Great. I'm Nikos from Piraeus Open School of Immigrants. I would like to mention that we have to understand that we are not helping other people here. We are talking all of this time. We're not we help each other, not other people. I mean that we're trying to help also ourselves to survive in this pandemic, and also for our collectivities and the difficulties that we have to face, and we have to deal with it.
For our students, and I'm talking, we have almost, the previous year we had almost 800 registers at school. The most of the people, the most of the migrants there, they have no documents. The school, it was something for them. It was a stable, safe place that they can meet each other in order not to be arrested. So the school community, it's not something about buildings, chairs, and blackboards. It's something open wide for anyone. And that's what we want to create. And it's obvious that all the governments around Europe, they will use the pandemic in order to restriction our individual freedoms. And the legal assistance, the legal support is very important these times, but it's very difficult to find solidarity lawyers for many reasons, for too many reasons. But when we're talking about these subjects, it's good to know that we're not talking for someone else, but for ourselves. And I don't know, it's very juicy and warm hearted, this conversation that we have. And it's a great honor for me to participate in that with all of you. At 5th of November, we're going to have also the meeting with the Piraeus Open School of Immigrants, so we can tell more and more. But keep in your mind that when we're talking about education, the most of our students, their choice, the real choice, not online lessons. Of course, we have online, you're given online lessons, but they need to meet each other. They need to laugh, to entertain themselves. This is very, very important. To keep a stable and safe space for all of us. We will talk a lot, I think, about all of these subjects at 5th of November, about education and what it means, that the solidarity education. Just keeping in mind that there are a lot of refugees or migrants at this time in Greece. They are not living in Athens, so they don't have they don't have the possibility to go and to learn the language, the Greek language, in order to support their lives. So also the online lessons, it's an open door for them because they cannot get out, not even from their houses. So we had new registers from people out of Athens. We can open it. Of course, internet and the net helps very, very much for this procedure. That's all that I want to say. And really, it was very inspired, this conversation today with all of you. Thank you very much.
Bueno, cuando se habla de los espacios, creo que también es importante también en esta conversación, cuando hablamos de cuidados, hablar de los espacios. Ahora mismo son como cosas como contradictorias. Desde los estados te dicen que tienes que cuidarte, que tienes que hacer unas medidas, que tienes que... Y por ejemplo, nosotras aquí en Europa, aquí en España, se está viviendo esa situación del no tener espacio, donde no tenemos espacios para encontrarnos, para esos encuentros, tenerlo con las medidas de seguridad suficiente, ¿no? Porque si tenemos un espacio chiquitito donde habemos 4 o 5 colectivos que nos tenemos que reunir, es muy complicado, y aquí pues llevaría todo el tema de toda lo que se está haciendo en España con esos espacios como son la Ingobernable y todos esos espacios sociales que estaban y que estaban haciendo una labor importante, y que para el tema de los cuidados también es necesario. Entonces, también vemos esa situación como límites, ¿no? de toda esta complejidad. Y me he acordado cuando el compañero estaba hablando de esos espacios que son las escuelas, que no tienen que ser también unas escuelas tradicionales y de 4 paredes, que puede ser el espacio que construyamos la gente que queremos estar, y así ya también decidimos la manera de qué educación también queremos. Entonces, perdona, porque es que me ha llegado cuando lo escuché hablar, y creo también que eso es uno de los límites también que estamos teniendo y que vamos a tener con esta pandemia, y en el tema de los cuidados, porque tienes que tener espacios donde puedas... Yo ahora me estoy acordando de las compañeras de los sindicatos de inquilinas, de compañeras que están en la lucha de los desahucios, pues a las reuniones tienen que ir con sus hijos, tienen que ir tienen que estar con las personas que cuidan. Entonces, si no tenemos unos espacios donde podemos podemos seguir con nuestra crianza, donde podemos llevar a nuestros hijos, 6 hijas, o la persona que estemos cuidando, o nosotras mismas, tener unos buenos espacios, pues esto también es muy complicado para el tema de los cuidados que estamos teniendo, ¿no? Entonces yo creo que también tendríamos que pensar y repensar en esos espacios, y cuando el Estado te dice quédate en casa, o no te reúnas más de 20, también tenemos que pensar en eso. Nos están también quitando esos espacios, están cerrando esos espacios donde nosotras y nosotros podríamos estar cuidados y de una manera con las medidas de seguridad, ¿no? Eso también es como para reflexión. Yeah, that is such a good point. The spaces are incredibly important and essential. And here in Italy, the places that we have, that the volunteers, that the Brigate have had, are the social spaces, the centri sociali. Not only are we not being validated for what we're doing or being supported by the government, but these spaces, they're trying to actually close them down, the very few spaces we do have. And so it's so essential, and something I think we should really think about and figure out, because it really is. It's kind of that is something really sad, is that they're actually
taking away the only spaces we have where we can meet up. And it's more of just continuously creating separation. So a thing is to try and figure out more ways to create community, which we're still trying to figure out, and trying to fight against them closing these spaces that are the places that welcome us and that are supporting us. Okay, if so, do anyone want to add something, or it's 25 past 8? We can move to dinner. Unfortunately, not together, and I need Theo, because I don't remember when when it will be next meeting. So can you please introduce the next meeting, Theo? So we're on next Thursday at, sorry, because I'm in Athens time, I remember it's 7 here, so it's 6 Central European time. And we'll be joined with our Tune Collective, Obiezione Risponda, and the Open School for Immigrants of Piraeus. Eleonora and Nikos are here with us tonight, and hopefully we'll be joined by the rest of you. I think that we can retain from today a couple of the points towards the end, especially the limits and the spaces. Just wanted to add to what Nico said about a school not being a blackboard. But indeed, from our experience, our school is also present through its parties. And thank you, Marga, for putting the wig on and reminding us of the bodies in movement. I put a little homage of a disco behind me just to join you to a possibility of having a disco space for all of us at some point in the future. Hope to do so. So looking forward to next week. And then we'll have another week after. And hopefully this can be a starting point of getting to know each other and developing more things together in the future, and not only from the participants in this exchange, but also to all of us that we're here gathered, and to many more that might join us in the next weeks. So let's go for dinner then, as Madalena pointed out. Of course, you can add something. Yes, yes. Of course. Sara. Sí, hola. Buenas noches. Aquí Sara y Elisa, que estamos en la puerta del centro social del barrio de Orcasitas, en Usera. Estábamos, nos habéis visto, con las compañeras de la Asociación Mesa de Mayores de Usera, que estaban muy emocionadas de escucharos, pero el centro cierra a las 8 y por eso hemos tenido que salir. No sé si quieres añadir algo. Para las siguientes reuniones prepararemos las aportaciones, porque la verdad es que han estado aplaudiendo todo lo que habéis compartido y hay muchísimos puntos en común que creemos que pueden salir sinergias muy interesantes en esta reflexión. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, Elena. Adiós, Sara. Sí, a mí me extrañaba mucho, porque era como la parte que faltaba, ¿no? Que nos dijeran ellos y ellas, como desde donde reciben esos cuidados,
compartir con nosotras esa parte. A nosotras nos gustaría transmitírselo, por favor. Y han estado apuntando y pensando lo que van a compartir y cómo lo van a hacer y allí estarán, sí, sí. Pues Hacemos ese nada. otro, Rafaela. Gracias. Gracias a vosotras y saludos también para Sí. ellos y ellas. Igualmente, saludos para ellos. A la próxima. Buenas noches y buena cena. Un placer. Adiós. Todos buenas, adiós. Ahorita 10 años currando, pero sigue siendo ilegal. Y si tienes 50, te dice que no sirve ya para trabajar. Adelita, no llores y vente con nosotras a reivindicar. ¡Eso! Porque sin Chao, nosotras no se chao. mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Ole. Los cuidados en el centro. Chao, chao. Chao.